buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición del programa La Nota Jurídica, programa que es emitido por Telefrontino. Cada 8 días tratamos temas jurídicos de actualidad o que se presentan muy consecutivamente en nuestras vidas y que a veces desconocemos y que son de vital importancia para nuestra vida en comunidad. El día de hoy vamos a tratar un tema que ha venido nuevamente a colación, un tema que si bien está regulado desde 1988, el año pasado tuvo una reforma, el cual cambió gran parte de este régimen y por eso vamos a traerlo, a exponerlo y explicar los principales cambios que se han generado en él. El tema a tratar es la donación de órganos en Colombia. La ley 1805 del 2016 es la ley que trajo nuevamente a colación este tema porque reformó la ley 73 del 88 y la ley 919 del 2004. Y esa ley trata sobre la materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposiciones al respecto. ¿Qué trata la ley 1805? Antes de explicar de qué trata la ley 1805, es importante explicar qué antecedentes tiene esta ley. ¿Por qué es importante esta ley en cuanto a la normatividad anterior que existía? El antecedente, como ya los mencioné, es la ley 73 de 1988 y se establece, en esta ley del 73, hay un establecimiento de un consentimiento por parte de la familia al momento de donar órganos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona fallecía, había que recurrir a la familia y la familia era la que decidía si aprobaba o no aprobaba la donación de órganos por parte de la persona que fallecía. ¿Cómo era ese proceso? Cuando una persona fallecía, una junta médica o los médicos del instituto o la clínica o hospital donde había fallecido la persona pasaba directamente una conversación con la familia en el siguiente orden. Si la persona fallecida era casada, se le preguntaba al cónyuge si quería donar órganos. Si la persona no era casada pero tenía hijos, entonces se pasaba a los hijos si aceptaban la donación de órganos. Si tenía 5 hijos, los 5 hijos tenían que estar de acuerdo. Si tenía 3, los 3. La totalidad de los hijos tenían que estar de acuerdo porque el hecho de que uno manifestara su negación a la donación daba lugar a que no se pudiera hacer la donación y el trasplante a esa persona que acaba de fallecer. Entonces continuemos. Si la persona fallecida no tenía cónyuge, pasaba a los hijos, pero si no tenía hijos, pasaba a los padres. Si no tenía a los padres, pasaba a sus hermanos. Si no tenía hermanos, pasaba a sus abuelos y nietos. Inclusive pasaba a cualquier pariente de consanguinidad en caso que no tuviera ni abuelos, ni nietos, ni hermanos, ni padres, ni hijos, ni cónyuge. Inclusive hasta la suegra o los cuñados decidían sobre la donación de órganos de la persona que fallecía. Esto se volvía en un tema totalmente engorroso para las entidades de salud, porque poner de acuerdo a las personas para dar o no en donación los órganos de una persona que fallecía, primero que todo requiere de un tiempo muy rápido para poder preservar los órganos y así estén oxigenados para poder proceder a la donación. Y el otro, porque poner de acuerdo a cada persona era prácticamente imposible. Así que la donación en Colombia durante todo este tiempo, desde el 88 que se reguló hasta la fecha, era prácticamente imposible en términos de que no era práctico, no era ágil y el proceso de donación requiere una rapidez para poder salvar los órganos y darlos en donación a una persona que lo necesitara. Entonces, ¿cómo es el nuevo régimen de donación de órganos en Colombia? La ley 1805 de 2016 trajo un cambio que es el más importante al respecto. Dice el artículo 3 de la ley 1805. Se presume que se es donante cuando una persona durante su vida se ha abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos, tejidos o
componentes anatómicos después de su fallecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Recordando lo que acabo de decir sobre el régimen anterior, había que pedirle permiso a la familia. En este caso, la ley ya dice lo siguiente: usted durante su vida tiene el derecho a decir si no quiere donar. Si usted no dice que no quiere donar, la ley entiende que usted es donante. Entonces, todos durante nuestra vida, si queremos en algún momento no donar, tenemos que manifestarlo. Ya más adelante explicaré el procedimiento para manifestar esa oposición a la donación. Pero mientras en vida nunca hagamos ese procedimiento, la ley, al momento de nuestro fallecimiento, va a entender que nosotros durante nuestra vida quisimos donar por no decir no a la donación. Entonces, ¿cuál es la importancia con respecto a lo que primero la familia decidía? Que esta voluntad de donar, como la ley lo establece, y le dice la ley, usted si no quiere, diga que no, pero si no dice no, yo entiendo que sí. A la ley establecer eso, nos quiere y nos informa o nos obliga que la familia no puede reemplazar esa decisión. O sea, si Pedrito Pérez muere y Pedrito Pérez en su vida nunca se opuso, nunca dijo que no quería donar, al momento de fallecer, la familia no puede decir que no van a dejar donar los órganos de Pedrito Pérez. ¿Por qué? Porque él no hizo lo que debía de hacer para oponerse y porque la ley ya le quitó ese consentimiento a la familia y lo radicó en las personas cuando en vida pueden ejercer la oposición. Así que si una persona no quiere ser donante, debe manifestarlo en vida y realizar el procedimiento respectivo para que cuando fallezca no se realice la extracción de sus órganos para ser donados. La primera nota jurídica de esto que hemos analizado hasta el momento. En Colombia, todo mayor de edad es donante si no manifiesta en vida su deseo de no donar. Esto es muy importante. Todos somos donantes. Toda persona mayor de edad es donante si durante la vida no dijo que no quería donar. La ley entiende, todos somos donantes. Y la segunda nota jurídica de lo que hemos visto es que la familia no puede revocar la decisión que durante en vida no se manifestó. Si yo nunca dije que no, mi familia no puede venir a decirme que no voy a donar, porque la familia ya no tiene ese poder de decisión como en el régimen anterior. Esto que busca, ¿qué es lo que busca la ley con esta forma del consentimiento? Que hay que decirlo por parte de la persona directamente. Colombia es uno de los países a nivel mundial que tiene menos cantidad de personas donantes. Y como sabemos, con una persona que dona pueden salvarse 5, 6 o hasta 7 vidas. Entonces, hacer que todos seamos donantes potenciales, desde que no manifestemos nuestra negación a la donación, hace que Colombia primero tenga más capacidad para responder a las largas listas de donantes que hay en el país y así estar en los estándares internacionales de lo que implica la donación y sobre las órdenes o exhortos que hace la Organización Mundial de la Salud en cuanto a este tema. Ahora continuemos. Si yo no quiero donar, yo no quiero ser donante de mis órganos cuando fallezca, ¿qué debo hacer? Hay dos trámites que se pueden hacer. Uno ante las notarías y otro ante las EPS. Son dos trámites diferentes y cada uno tiene sus pasos. ¿Cuáles son? El trámite ante notaría. Si yo no quiero donar, debo de ir a una notaría, presentarme ante el notario y decirle: señor notario,
yo manifiesto que no quiero ser donante después de que fallezca. No tiene que decir ninguna razón, no tiene que motivarlo por razones personales o políticas o religiosas, no. Simplemente manifiesta ante el notario, no quiero ser donante de órganos después de mi fallecimiento. ¿Qué hace el notario? El notario toma la declaración, la redacta y después de redactarla, hace que usted la firme y él toma lo que llaman autenticar, autentica el documento. Ya cuando él le entregue eso a usted, si usted deja ese documento guardado en su casa, no le sirve para nada. Usted debe coger ese documento y mandarlo al Instituto Nacional de Salud en Bogotá o algunas de las sedes que están en diferentes capitales del país. Así que repito, tenemos que ir a la notaría y decir no quiero donar, me toman la declaración, después de tomada la declaración, la firmo, el notario me la autentica y con ella me voy derechito a Servientrega o cualquier operadora de correos y le digo que me la envíen al Instituto Nacional de Salud en Bogotá o a cualquiera de las sedes. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional toma la declaración y la registra en una lista que se va a crear, como dispone la ley, de gente que no quiere donar. Un registro de personas no donantes. Y ese registro es el cuando usted fallezca, van a verificar, y si usted aparece en esa lista, no extraen sus órganos, porque usted durante vida ejerció el derecho de oponerse a la donación. Entonces, ese es el procedimiento de notaría. Voy a la notaría, después de que tenga el documento de notaría, lo envío al Instituto Nacional de Salud. Ahora, el otro procedimiento es ante las EPS. Este es más sencillo. Usted a la EPS que esté afiliado, usted va, se presenta, y en la oficina de atención al cliente o en la oficina que disponga la EPS, usted va a decir, yo vengo a manifestar mi oposición a la donación de órganos después de mi muerte. La EPS toma sus datos y ella misma, ella solita, los manda al Instituto Nacional de Salud. Usted no tiene que hacer nada más. Tiene que ir a la EPS y manifestar su voluntad de no donar y ya la EPS solita envía la información al Instituto Nacional de Salud para que éste lo registre y ya usted quede en el listado o en el registro de personas no donantes. Entonces, esas son las dos formas, por notaría o por EPS. Es importante, recuerdo, por notaría es no solamente hacer el documento de autenticarlo en notario, sino enviarlo a Bogotá, al Instituto Nacional de Salud, y por EPS simplemente es manifestarlo, ya la EPS directamente envía la información al Instituto Nacional de Salud. Ahora, es muy importante anotar lo siguiente: la donación de órganos no significa que muchas veces las redes sociales desinforman, hay muchos medios, sobre todo ahora en la era digital que todo el mundo tiene acceso a la información, que crean noticias que a veces son, por lo general, son mentiras en este caso, y lo que generan en la gente es confusión y miedo. ¿Cómo se aplica la donación? Primero vamos a explicar qué se puede donar. En Colombia, principalmente, se donan en el listado que establece el Instituto Nacional de Salud: corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino, páncreas, vías aéreas, tráquea y laringe. Eso en cuanto a órganos. Eso es la demanda que más requieren las personas que requieren un trasplante de esos órganos. Y también se donan, aparte de órganos, se donan tejidos. ¿Cuáles son esos tejidos? Son las córneas, la piel, los huesos, la médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos y tendones. Esto es lo que más se dona en Colombia. Ahora, ¿cómo se aplica la donación al momento de que una persona fallece? La ley no es que una persona fallece
y las entidades de salud van a caer, por decirlo, en carnicería, a ver qué le pueden extraer. A nivel científico, la donación de órganos funciona solo, o por ahora, según la ciencia, en dos causales. Cuando una persona está en muerte encefálica o una persona tiene muerte cerebral. Para decirlo más sencillo, estas dos causales de muerte son cuando llamamos que una persona se encuentra en estado vegetal. Entonces, cuando una persona está en estado vegetal, es a la que le procede la donación. ¿Por qué? Si una persona, ejemplo, Pedrito Pérez va por la calle y lo atropella un vehículo, inmediatamente muere. Si una persona, como Pedrito que murió en un accidente, se le quiere aplicar la donación, no aplica. ¿Por qué? Porque a la persona morir inmediatamente en un accidente, los órganos pierden oxigenación y ya no son donables. Otro ejemplo, Pedrito Pérez se suicida. A esta persona tampoco se le aplica la donación, porque inmediatamente al morir sus órganos pierden oxigenación y por tanto no es posible proceder a extraerlos en estado viable para poder ser pasados y trasplantados a otra persona. Otro ejemplo, Pedrito Pérez muere de muerte natural en su casa. Tampoco es posible, porque pierde oxigenación sus órganos y por tanto al perder oxigenación los órganos ya no son aptos para ser donados. Entonces, la ley de donación de órganos no es una carnicería que toda persona que muere le vamos a caer para ver qué le sacamos, no. La ley a nivel científico aplica cuando estamos en muerte vegetativa o en estado vegetal, como se llama. ¿Por qué? Cuando una persona está en estado vegetal, está conectado a unos instrumentos médicos y esos instrumentos médicos lo mantienen con vida, lo mantienen latiendo el corazón, lo mantienen con respiración y con las actividades motoras pues, del cuerpo. Cuando esta persona está en estado vegetativo, cuando se decide desconectarlo o darle ya muerte, porque es imposible su recuperación, con estas máquinas se puede garantizar la supervivencia de los órganos después de la muerte. Es decir, se puede garantizar que continúen oxigenados y así ser extraídos para ser donados a otra persona. Entonces, esto es para que lo tengan muy claro, que muchas veces en redes sociales se ve que hay noticias sobre que bandas de traficantes de órganos y en realidad nunca en el mundo se ha cogido o tomado una banda de personas que trafiquen órganos, porque para traficar un órgano se requiere ser un médico con más de 5 especializaciones, estudios en todas partes. Entonces esa sería la banda de más educación. Uno coger una banda de traficantes de órganos, todos serían doctorados y eso sería pues al momento de atraparlo sería algo increíble. Entonces es bueno que tengan en cuenta que la donación se basa en la muerte vegetativa. Cuando una persona tiene muerte vegetativa se puede garantizar al desconectarlo y darle muerte que los órganos continúen con oxigenación y así poder ser extraídos y garantizarles el estado que necesitan ellos, sus condiciones de temperatura, sus condiciones de oxigenación para ser trasplantados. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La donación de órganos se da en estos dos casos. Ahora, para evitar que se puedan dar negocios con la donación de órganos, la ley sí establece algo. La ley establece que se prohíbe donar órganos a cualquier persona del extranjero. ¿Esto por qué? Porque la gente puede tomar la donación como negocio. ¿En qué sentido? No porque se va a empezar a crear bandas de tráfico de órganos, no, sino que como toda persona somos donantes, a mí me pueden inducir me pueden generar una especie
de golpe que me deje muy mal, porque es que eso se ve, y de ahí pues me llevan a un centro hospitalario y allá hacer el negocio con los médicos para venderle mis órganos a tal parte. Es decir, eso sí puede ocurrir. Una banda de traficantes de órganos que me roben y que yo amanezca el otro día pues con una, con una incisión en el abdomen, como cuentan en redes sociales, y que el riñón aparece en una coquita con hielo, eso es imposible. Pero lo que sí es posible es que extranjeros se unan con, con instituciones médicas en Colombia y decirles, yo necesito un riñón, paguen, yo les pago tanto para que la persona que muera, que está con ustedes en cuidados intensivos porque está en estado vegetal, inmediatamente muera, me pasen ese riñón. Eso lo prohíbe la ley. Solo se puede donar a un extranjero cuando es abuelo mío, es el papá mío, es mi hijo o es mi nieto. O también cuando es mi esposa, cuando es mi suegra o cuando es mi cuñado. Si ellos son extranjeros, yo los puedo donar. ¿Por qué? Porque es que hay un vínculo familiar. Entonces, ese vínculo familiar de la persona que muere con los que pueden recibir los órganos es posible si hay ese vínculo, sea de familia, o sea porque es suegra o porque es cuñado, ahí es posible donar. De lo contrario, a un extranjero que muere una persona y le damos, por decir de alguna manera, queremos que su corazón se lo pase a Pedrito Pérez, que es un amigo que conocimos en México, no es posible, porque es un extranjero que no tiene ningún vínculo con nosotros, por más amigo que sea, y la ley establece que tiene que estar dentro de los grados de consanguinidad, si es abuelo, papá, hijo o nieto, o si es mi suegro, mi suegra, mis cuñados o mis cuñadas. Entonces, esa prohibición legal que trae una vulneración a esta prohibición legal, y además a que las instituciones médicas se pongan a ofertar, o particulares de instituciones médicas se pongan a ofertar órganos, la ley establece una pena, y la pena va de 3 a 6 años para quien trafique, compre, venda o comercialice componentes humanos, que serían los órganos o los tejidos. Esto es muy importante. La ley no establece directamente que yo tengo que tener los órganos ya listos para ser vendidos, para que me penalicen. No, si yo empiezo a montar una especie de organización donde empiezo a contactar gente y a regarles el chisme de que voy a vender órganos, la ley penaliza eso. Porque es que la donación de órganos no es un negocio. La donación de órganos es una forma altruista o en que buscamos que la gente dé vida sin dar nada a cambio, sin recibir nada a cambio, que dé sus órganos sin que le sea retribuido en dinero y ninguna otra cosa el favor que le realizó. Ahora, ahorita dije que todos somos donantes si somos mayores de edad, porque la ley establece una restricción en cuanto a los menores de edad. Los menores de edad, por ahora, si un menor de edad se encuentra en estado vegetativo, sea muerte cerebral o muerte encefálica, y va a ser desconectado, los médicos, en este caso, por ser un menor de edad, sí deben recurrir a su padre o a su madre para solicitar la autorización de que les sean extraídos los órganos en donación, si son menores de edad. Todos los mayores de edad somos donantes si nunca nos negamos y somos potenciales donantes, nos pueden extraer los órganos. En cambio, los menores de edad, por ahora la ley mantiene la restricción. Los padres son los que deben de decidir, y si se establece un término de 8 horas para que los padres digan sí o no. ¿Por qué? Porque por lo general cuando una persona está conectada a instrumentos médicos para mantenerle la vida en estado vegetal, los órganos pueden mantenerse vivos y los tejidos hasta por 8 horas. Entonces, si la manifestación de los padres no recurre en ese término, se entiende que no se acepta la donación. Entonces, si los padres quieren donar los órganos de su hijo menor de edad
para que sean extraídos y traspasados a otra persona que lo necesite, deben de decir que sí en las 8 horas siguientes a la muerte. De lo contrario, si no dijeron nada y pasaron 8 horas, se entiende que no aceptan la donación. Ahora, las conclusiones del tema de hoy de la nota jurídica. En Colombia, todo mayor de edad es donante si no manifiesta en vida su deseo de no donar cuando fallezca. Segunda nota. La familia no puede revocar la decisión de quien durante en vida no manifestó la no intención de no donar sus órganos cuando fallezca. Tercera, la donación es gratuita. No puede cobrarse por ella. Por eso se llama donación. Cuando yo dono, estoy regalando. Cuarta, solo se realiza a personas que tengan muerte cerebral o muerte encefálica. Y quinta, los menores de edad solo pueden ser donantes cuando esto es autorizado por sus representantes legales. Para el caso colombiano, son el papá y la mamá. Bueno, televidentes, este fue el tema del día de hoy. En 8 días estaremos tratando el régimen de pensiones en Colombia, los aspectos generales del régimen pensional en Colombia. Así que si tienen dudas o inquietudes acerca de este programa o tienen dudas e inquietudes sobre el régimen de pensiones, pueden escribirnos en Facebook a Consultores Silva o enviar un correo electrónico a jdiegobarrera@hotmail.com. Así que nos vemos en 8 días y sigan conectados con la nota jurídica. Que Dios los bendiga.